Hola Buenas, Juan, ¿cómo estás? ¿cómo andás, Luciana? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Perfecto, ¿se me ve bien a mí? Sí, ideal, la verdad. Les Buenísimo. estaba contando a los que nos están viendo, bueno, en base a tu quién sos, y para los que recién se unieron, voy a repetir, ahora estamos con Juan Manuel Redolfi, que es coordinador de redes y comunicación del Grupo Joven de la Fundación Libertad en Rosario y además es estudiante de economía. ¿Todo correcto? Exacto, es estudiante de Economía de la UNR de Rosario. Bien, genial. Bueno, Juanma, hace poco nosotros te tuvimos, hace un mes aproximadamente, y nos contaste en base cómo estabas en la cuarentena. Y me apena tener que preguntarte esto de vuelta, pero ¿cómo estás en la cuarentena ahora? Bueno, antes de arrancar, agradecerles por haberme contactado nuevamente. Para mí es un gusto estar hablando con ustedes. Eh, Parece que en 45 días más o menos, creo que fueron 42 días, 43 días, casi un mes y medio, no cambió mucho lo que están viendo. Yo, o sea, la venía haciendo bien, medianamente. En la facultad tenemos una organización que sirve para rendir, para estudiar, para llevar las materias, así que personalmente estoy llevando bastante bien. El problema son las otras personas, ¿no? Lo que queda, lo que se está dejando de lado por esta cuarentena eterna. Bien, ¿notaste cambios para mejor o para peor en la circunstancia de cómo estábamos un mes atrás y cómo estamos ahora? Mira, eh, creo que déjame retomar un punto que yo dije en ese momento. Al día 37 de cuarentena, yo me acuerdo que en la entrevista que me hizo Fran, mencioné que era una locura mantener en territorios donde la densidad poblacional era de 1,3 habitantes, como pasaba en Santa Cruz, ponele, las mismas medidas que se tomaban en ciudades donde la densidad poblacional era de 1.000 habitantes por cuadrado, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, tanto tiempo tardaron en darse cuenta de que era imposible mantener una misma medida de confinamiento absoluto, total, en una ciudad completamente densa, y también en una ciudad que básicamente no tiene densidad natural, por así decirlo, porque hay menos gente y hay más territorio. Entonces digo, bueno, está bueno que se hayan dado cuenta ahora de que es imposible mantener este mismo tipo de medidas todo el país que para Buenos Aires, ¿no? Pero digo, tantos vamos a tardar para darse cuenta de esto, porque en el medio se dejó un montón de gente en la calle, se perdieron un montón de puestos de trabajo, o sea, y después cuesta en Argentina, no es que pasa como en diferentes países que tenemos un sistema laboral un poco más flexible, que te permite ir creando puestos de trabajo mucho más fáciles y que te permite, por ejemplo, o sea, tomo un ejemplo, poner el Estados Unidos, hoy salió una nota de que en realidad el desempleo que era esperado para 20, en realidad de 13%, y se crearon en mayo 2,5 millones de puestos de trabajo. O sea, no tenemos un país donde el sistema laboral sea flexible como para darnos el lujo de perder tantos trabajos por una no sé cómo decirlo, incompetencia, por así decirlo, del Ejecutivo en creer de que las medidas eran iguales para una ciudad con 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado que para un territorio de 1,3. Sí, totalmente. Igual, esto no es nuevo, o sea, vamos con un ejemplo claro, los impuestos. O sea, los impuestos de empresas son iguales en casi todo el territorio, cuando poner una empresa en Buenos Aires es mucho más productivo que ponerla en cualquier otro lugar del país por la cantidad poblacional que tenés. Pero bueno, supongo que todavía no entienden ese pequeño detalle. Y bueno, está bueno Y que se haya dado cuenta, ¿no? sí, en la medida que se dieron cuenta también, pero está bien. Bueno, la verdad que Corrientes ahora está entrando en fase 5, ya entró, la verdad están medio tambaleándose ahí, pero desconozco cómo están en donde vos estás. Así que contanos un poco, porque actualmente la situación es bastante diferente entre parte y parte del país. O sea, me agarra contento, por así decirlo. No sé si es felicidad o no, pero en Rosario a partir del lunes se van a empezar a habilitar espacios gastronómicos, perdón, al 50% de las mesas, o sea, atendiendo al 50%, van a empezar a dejar salir a correr, o sea, se empieza a flexibilizar un poco esta cuarentena eterna, o cuareterna, como se comienza a pensar ahora y a decir, ¿no? Que en fin, ya lo dije antes y refleja el fracaso total y absoluto del gobierno para manejar la pandemia, porque una vez más, la cuarentena que se suponía que era el medio para darte tiempo, más del tiempo adicional, porque recordemos, y acá hay que hacer un paréntesis, que el outbreak, como se dice, o sea,
el quiebre, la aparición de coronavirus fue a fin de enero, principio de febrero, y Argentina, la cuarentena obligatoria, el marzo, si mal no recuerdo. Entonces, Sí. además del tiempo que ya naturalmente, por estar geográficamente lejos de China, no, además de todo ese tiempo que tuvimos, el Estado decidió implementar esta cuarentena eterna, bueno, que se convierte en eterna, como en vez del medio que te dé un poquito más de tiempo para obtener un plan de estrategia, utilizó este medio como la estrategia en sí. O sea, no sé si me entiendo o si me explico bien. Sí. Pero lo Este es el plan, este es el único plan que tenemos, o sea, no hay un plan B. claro, o sea, el medio que se suponía que te tenía que dar tiempo, más tiempo del que naturalmente tenías para obtener un plan de salida o una exit strategy, que se conoce comúnmente, se convirtió en el plan. Y lo que convertir el medio en el plan es que se te retroalimenta el argumento para seguir este plan. Y déjame que me explaye acá. Porque si vos ponés la cuarentena y vos tirás el pico de contagio para más adelante, después, cuando llegue ese momento, tenés que volver a usar la cuarentena, que se suponía que era, pero ahora es el fin en sí mismo, o sea, es el plan en sí mismo, para no agarrar ese pico de contagio. Entonces, después tirás el pico más para adelante, y es lo que pasó. Se dijo que primero el pico era en abril, después el pico era en mayo, ahora el pico es ahora. Entonces, digo, en vez de tener un plan de estrategia, usaste la cuarentena como plan. Y es claro que acá no hay plan de estrategia porque en cualquier país un plan de estrategia requiere testeos masivos. Y aquí hay un dato bastante bueno para comparar, lindo para comparar. Al 17 de abril, o sea, ya hace más de un mes, Alemania había testeado 1,7 millones de personas, o sea, 1.700.000. Alemania llegó a testear 200.000 personas por día en los periodos de mayor pico, por así decirlo, en el mayor outbreak. Nosotros en Argentina, en 78 días de confinamiento, todavía no llegamos a testear lo que Alemania testeó en un solo día. Nosotros tenemos hoy 183.830 test, me parece, no me acuerdo muy bien, pero era 183.800 algo. O sea, todavía no alcanzamos lo que Alemania testeó en un día. Y además, y esto lo podemos tomar con pinzas si querés, creo que ayer o anteayer salió Leuco a decir que dentro de los 60.000 test que estaban contando en la provincia de Buenos Aires, muchos eran preguntas a las personas diciéndoles si tenés o no síntomas. Así que si supongamos estos 183.830 test sean ciertos, en 78 días de cuarentena todavía no testeamos lo que Alemania en su pico máximo llegó a testear en un día. No, sí, la verdad que interesante. Me da mucha gracia la gente que dice, pero tenemos menos infectados que el resto del mundo. Y claro, sí, ¿cómo sabes eso si no sentíamos ni la mitad de la población? Pero bueno, hola, acá me están corrigiendo en los comentarios. Andrés me dijo que no tenemos un plan A, y sí, la verdad que sí, me expresé mal, no tenemos un plan A. Pero lo que sí tenemos ahora es una app muy interesante, que creo que ya sabes a qué app me refiero, la app Cuidar, que no sé qué tanto nos va a cuidar, pero bueno, ¿qué opinas de esta linda medida del gobierno? Creo que, o sea, es una medida que puede llegar a ser tomada en un estado o en una república donde vos puedas confiar en el estado en sí, ¿entendés? No sé si creo que acá, una vez que el Estado mete la pata en el bar, una vez que el Estado interviene, luego es difícil volver a sacarlo, es difícil eh, llevarlo para atrás. O sea, es una violación a las libertades individuales que creo que también va de la mano con la reglamentación del ciberpatrullaje, que pasó desapercibido, muy desapercibido, pero estos días, dentro del delirio diario que implica vivir en Argentina, la reglamentación del ciberpatrullaje pasó muy desapercibida. El otro día leí una nota en un diario muy reconocido acá en Argentina, que decía que se había aprobado el decreto que reglamentaba el ciberpatrullaje o la creación de ciberpatrullas, por así decirlo, que navegan la red y que buscan conductas que vayan en contra de el acatamiento de las normas establecidas por la pandemia o por, no me acuerdo cómo decía, por las emergencias sanitarias, me parece. Pero lo que te marcaba la nota interesante era el artículo 3 de este decreto. El artículo 3 de este decreto decía que este ciberpatrullaje estaba también aplicado hacia los delitos que implican, o sea, los delitos tipificados en el artículo, perdón, en el decreto presidencial 260/2020, que es justamente el decreto que
establece el confinamiento, o sea, la cuarentena. Entonces digo, este ciberpatrullaje también va a, no sé cómo decir, espiar, qué sé yo, pero en fin, seguirte si estás acotando o no lo que dictan desde el Estado del gobierno, y parece ser que el 1984, Brother is watching you, el hermano está mirándote, se está volviendo realidad. No, a mí me sorprende mucho cómo, a ver, ¿cómo digo esto? Hay derechos, vamos a decir derechos de primera generación, que son fáciles de respetar, o sea, lo único que tenés que hacer es abstenerte, o sea, por ejemplo, derecho a la vida. ¿Qué haces para respetar al otro el derecho a la vida y no lo mates? O sea, vamos a ser sinceros. Igual que la libertad, ¿qué haces para respetar el derecho a la libertad y no vulneres ese derecho en el otro? En cambio, los otros derechos como salud, educación, son un poco más complicados porque necesitas algo que entregar al otro, etcétera. Y yo entiendo que el Estado se pueda defender de no poder cumplir con estos derechos de segunda generación, pero ¿cómo hacen para vulnerarlos de primera? O sea, son muy habilidosos, claramente, y esta app es un claro ejemplo. Y me llama la atención cómo muchos defienden esta app con que el Estado tiene buenas intenciones, y está bien si querés creer eso, pero el Estado hizo hace poco una aplicación para el Congreso, si no me equivoco, y un diputado o un senador demostró que esta app en realidad era muy fácil de hackear, o sea, necesitabas una imagen de tu computador y listo. O sea, si una app para el Congreso es fácil de hackear, no me imagino lo fácil que es ser hackear esta aplicación. O sea, confía en el Estado, pero por lo menos no confías en el resto, o sea, te pido un poco de crítica, no sé. Pero bueno, no me sorprende los argentinos. Ya que hablamos de Argentina, vamos a... ¿Sí? Me acordé de, no sé, de Garrett Edwards, que marcaba que la aplicación acá en Santa Fe era solamente disponible para Android. Bien, El perfecto. desarrollo del Estado interventor, así decirlo. Claro, o sea, medio que la mitad de la población no tiene la app. Me parece ideal. Sí, totalmente, por eso me reía, por ese sarcasmo del tweet. No, no, la verdad cada vez más impresionada es mi gobierno de científicos. Bueno, ya que hablamos un poco sobre nuestra situación nacional, me quiero mover un poco a una situación más para el norte, ¿no es cierto? Creo que estás al tanto de lo que está sucediendo en Estados Unidos con las manifestaciones por la muerte de ah, George Floyd. Floyd, ahí está. Que en paz descanse, por cierto. ¿Qué opinas de todo esto? Yo estoy totalmente a favor de la manifestación pacífica para reclamar por la vida de una persona. Yo creo que los policías o los responsables del crimen, del asesinato de Floyd, deben ser juzgados con la ley en mano y deben ser, no, el derecho no es mi rama, ¿no? Pero deben ser juzgados y deben enfrentar las condenas que son las estipuladas por Estados Unidos o por lo que establezca, no sé si el Código Penal o lo que sea de Estados Unidos, ¿no? Estoy totalmente a favor de las manifestaciones pacíficas. Lo que sí creo que la violencia no lo justifica. Creo que la violencia no es el medio para hacerlo. Creo que lo veía el otro día en un par de tweets publicados por Ale Giovanni, que intentaban deslegitimizar un gobierno que en realidad varios grupos de izquierda no habían podido digerir, ¿no? Entonces creo también que la utilización de la muerte de George Floyd, tanto en Argentina como en Estados Unidos, para hacer política, me parece que es arruinarse en su memoria, es perder, perder lo que significa, perder lo que significa pedir por la vida de alguien para utilizarlo en una campaña política. Me parece totalmente cínico que se utilice para hacer política, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, con respecto a lo que dijiste, a mí también me llamó la atención. Y resulta que este no es el primer caso llamativo. Hubo un asesinato también en 2014 y en 2016 bastante llamativos. Y es más, un señor llamado Phil Stinson dirige un programa de justicia criminal de la Universidad de Ohio, ¿sí? Donde analizan estos casos de oficiales asesinando de manera interesante a otras personas, principalmente por motivos de discriminación. Y gracias a esos análisis se sacó la conclusión de que si 1000 personas murieran, ¿sí?, en manos de un policial, ¿sí?, en servicio, solo 7 oficiales son acusados de esos 1000, ¿no es cierto?
y de esos 7, solo 2 o 3 son condenados. O sea, esto no es algo aparte, esto es algo que está sucediendo en Estados Unidos hace mucho tiempo y es por su sistema legal. Pero bueno, no nos metamos mucho en ese tema, que no nos compete. Y Me totalmente, llama la atención, déjame hacer un, ¿sí? para no dejarlo colgado. Estoy totalmente a favor de pedir el juicio y la condena de estas, creo que eran estos 4 oficiales que están imputados por el delito y por la muerte. Así como también el juicio y condena de cualquier persona que mate a otra, sin importar la piel, sin importar la raza, sin importar eh, qué esté haciendo. O sea, y creo que el liberalismo esto lo entiende, y creo que nosotros fuimos los primeros en poner que, por ejemplo, digo, en la Constitución de Alberti, 1853, el artículo 15, si mal no recuerdo, determina que la esclavitud no, en nuestro país no existe. O sea, creo que el liberalismo fue uno de los primeros movimientos en establecer esto, entender al otro como un cooperador y no como un enemigo, y entonces de tal modo no poder justificar ningún tipo de asesinato y poder abrazar el derecho a la vida, ¿no? Que es uno de los principales pilares del liberalismo. Por eso, de tal modo, estoy totalmente a favor del juzgamiento, ¿no? Del proceso y de la condena de estos 4 asesinos. Claro, bueno, justamente esa iba a ser mi pregunta, ¿cuál crees que es el papel del liberalismo en todo esto? ¿Cómo crees que los jóvenes, o no solo jóvenes, que en general los liberales podríamos actuar? Y Para ahí, si querés, para seguirte con lo que querías preguntarme, de cuál es el papel del liberalismo, porque, vamos, muchos dicen que el liberalismo es racista o que el mercado es discriminador, cuando en realidad es todo lo contrario. De nuevo, déjame volver a la discusión creada por Alberti, por uno de los pilares del liberalismo argentino. En el artículo 16 establece que no hay prerrogativas de sangre, tampoco de nobleza. O sea, el liberalismo, repito, voy de nuevo, el liberalismo logró o hizo entender que veamos al otro como un cooperador, como una persona con la que se puede crear confianza, con la que se puede comerciar, con la que se puede interactuar, con la que se puede crear riqueza. Entonces nosotros, los liberales, fuimos los que les pusimos un fin a todo este sistema en un momento, hace varios años, ¿no? Racista, por así decirlo, bueno, apoyaba los poderes absolutos, y a partir de la declaración de la independencia de los Estados Unidos, con la Constitución, y luego la Revolución Francesa en 1789, ¿no? El liberalismo empezó a poner fin a estos abusos de poder, o presentarse en contra de este poder absolutista en esos momentos de los estados. bien, bueno, justamente en Estados Unidos todo esto de la muerte de Floyd, las manifestaciones también concurrió con un hecho impresionante. Primero la aparición de Anónimo después de 3 años y segundo que se apagan las luces de la Casa Blanca. Eh, Muchas personas dicen que esto es un símbolo de la izquierda, pero ¿para vos es un símbolo de la izquierda o es algo más? A mí me parece muy llamativo. No sé, la bola de cristal te juro que no la tengo, el tema no lo sé muy bien, pero creo que usar la muerte de George Floyd para hacer política partidaria está mal. ¿Por qué partidaria? Porque hay que usarla para exigir que se cumplan las condenas a estas personas acusadas por haber matado, ¿no? a Floyd, como a cualquier persona que realiza cualquier tipo de asesinato, ¿no? Pero me parece que usarlo para hacer política partidaria es violar su memoria. Yo no sé si Anónimo está haciendo eso, te juro que no lo seguí muy bien, así que es preferible a veces decir no sé antes que decir cualquier cosa, ¿no? Pero si utilizar una muerte para hacer política partidaria me parece que es violar su memoria. Bien, totalmente, la verdad. Eh, bueno, voy a rescatar el hecho de que soy estudiante en economía y te voy a decir, la verdad, soy muy mala en economía, así que perdona mi ignorancia, pero ¿cuál es tu pensamiento de cómo va a continuar esto? No solo, o de qué manera va a afectar el coronavirus y todos los desastres que están pasando en el mundo, porque no es solo el coronavirus, en la economía mundial y en la regional. Es bastante jodida la pregunta. Eh, Perdón, perdón. Hay muchas variables y muchísimos países que se comportan de manera distinta en el mundo. Yo estoy en tercero, así que estoy en mi continua formación, estoy siempre en continua formación, intentando aprender, intentando adquirir conocimiento de diferentes puntos de vista, ¿no? Si arrancamos viéndolo desde el lado de Argentina, creo que la cuarentena
Alberto Fernández le sirve, ¿por qué? Porque si no lo deja con inflación y con default. Y tuviste que tener una pandemia mundial para frenar la inflación. O sea, imagínate, tuvimos que tener una pandemia mundial. Yo no creo, en base a lo que escuché de varios profesores míos, que haya una hiperinflación ahora en 2020, pero con la cantidad de plata que se está emitiendo, por así decirlo, la cantidad de billetitos de papel falsificado que está imprimiendo el Banco Central, es posible que se dé la inflación. No ahora, porque vos ves el gráfico y la velocidad, la demanda de dinero aumentó y la velocidad de dinero cayó por el tema de la pandemia, pero es lo que te decía antes, necesitaste una pandemia para frenar la inflación. Con respecto a la crisis económica, en Argentina, te lo puso Alberto Fernández en número, te dijo, prefiero tener 10% más de pobres en vez de 100.000 muertos. Pero el problema es que los 10% más de pobres después no se vuelven, o sea, no se vuelve la pobreza. Una vez que entraste en la pobreza, en Argentina es muy difícil volver de ella. En Argentina tenemos, durante los últimos años hemos aumentado la cantidad, o sea, la intervención del Estado en la economía, y la pobreza se ha multiplicado y la pobreza ha aumentado. La pobreza viene creciendo y junto con el tamaño del Estado. Y entonces es bastante cínico decir que preferís tener 10% más de pobres que 100.000 muertos, porque vos no sabés si eso después, ese 10% más de pobres puede salir de la pobreza. Y además me contaba el otro día Nacho, que si me está viendo le mando un saludo, me contaba Nacho Bon Giovanni, uno de mis coordinadores del Grupo Joven, que había visto un estudio en donde en una misma ciudad el nivel de vida de las personas con mayores ingresos es 10 años superior al nivel de vida de las personas con menores ingresos. Entonces es mentira que la pobreza no sé si, o sea, no empeora las condiciones de vida, porque lo hace. Y es feo hablar de estos temas, pero hay que dejar de romantizarlo. Y con respecto al mundo, para terminar con tu pregunta, nosotros vamos contramano del mundo. Es una verdad. Eh, Italia ya está volviendo a la normalidad, se han visto videos de Francia, de Italia, Estados Unidos, como te mencioné hace poquito, en mayo 2,5 millones de puestos de trabajo, el desempleo no fue tan alto como se esperaba, entonces digo, tienen la capacidad para poder adaptarse mucho más rápido, o para volver a salir a flote mucho más rápido que nosotros, creo que nos va a costar y mucho, nos va a costar y mucho, pero creo que también hay que rescatar que eh, haberse encerrado, en otros países menos, ¿no? Pero haberse encerrado 30 días, 20 días, no sé cuánto duró la cuarentena en los demás países, sé que nosotros tenemos el récord de cuarentena eterna, ¿no? Pero haberse podido encerrar tanto tiempo sin producir fue gracias a la creación de riqueza y acumulación de capital que permitió el capitalismo, el sistema libre de precios, el libre mercado, porque vamos, encerrate en Cuba 30, 80 días sin trabajar, encerrate en Venezuela 80 días sin trabajar. Digo, entonces la posibilidad que tuvo el mundo de mantenerse encerrado el tiempo suficiente y necesario fue gracias a la acumulación de riqueza previa de hace 200 años de capitalismo y liberalismo. Sí, justamente coincido totalmente con tu postura de que es muy cínico lo que dijo Alberto, no solo por lo que dijiste, sino porque además lo doy como dos pautas que se van a cumplir. O tenemos 100.000 muertos o 10% más de pobreza. No hay otra opción. O sea, todas las medidas que tomaron el resto de los países como que dejaron de existir para él. Y con eso va mi pregunta, que ¿cuál crees, o qué es el país que mejor la hizo, o cuál crees que es la medida que debió realizar Argentina? Yo creo que Argentina falló fuertemente y es absolutamente responsabilidad del gobierno en la capacidad de testeo. Como te mencioné antes, el número que simplemente te pone piel de gallina, que no ha testeado en 80 días lo mismo que ha testeado Alemania, y todos los casos de exit strategy, o salidas de salidas de estrategia, perdón, estrategia de salida, requieren sí o sí un testeo masivo. Todos los países que han podido salir han requerido testeo masivo. Yo tengo un conocido en Nueva Zelanda que me contaba que solamente tuvieron 2 semanas de confinamiento total y absoluto. Después se fue relajando, se fue reabriendo y volvió a la normalidad. Está bien, Nueva Zelanda es una isla cerrada, 3,5 millones de habitantes, te creo, se puede hacer más fácil, es posible. Pero la clave está en el testeo masivo, desde mi punto de vista. Yo no soy epidemiólogo, pero está claro que el testeo fue fundamental para los países para que puedan salir. Y nosotros acá tenemos, el gobernador de Buenos Aires te dice que
no es que si hay testeo aumentan los casos, sino que es al revés, que si aumentan los casos es porque aumentan los testeos, cualquier cosa, la verdad que es deplorable, pero bueno, eh, así estamos. No, la verdad que es muy interesante. Bueno, justamente mi cuñada es médica, trabaja en Chaco, una de las provincias más afectadas, y se cruza todos los días para ir a trabajar y no le hicieron un testeo, ¿eh? Se lo hizo ella sola por propia voluntad. O sea, que una persona que está totalmente cruzándose de provincia a una que está bien en términos, no sé, pandémicos, como es corriente, a una que está volviendo para atrás como es Chaco y que no le hagan un control, me parece hasta ridículo. Pero bueno, está bien. O sea, ya vemos cómo funciona nuestro gobierno, muy efectivo por suerte. Y bueno, la verdad que hablar de tantos desastres hace un poco deprimente la entrevista, así que quiero hablar de algo más esperanzador o más poético. Y quiero saber cómo te ves en un futuro, cuál es tu plan de vida, por así decirlo. El, la verdad que no había pensado, ¿no? Que todo el tiempo hablando de muerte, de enfermedad, lo único que te lleva a pensar es que te vas a morir o que te vas a morir. Está buena la pregunta. Yo principalmente quiero recibirme, quiero terminar de estudiar, quiero recibirme, pienso seguir adelante con el grupo, hacerlo crecer. La verdad que lo que venimos creciendo, gracias al apoyo de todo el equipo, déjame mandar un saludo a Renzo, a Lu, a Nacho, a Yashi, que Yashi ya estuvo con ustedes hace poquito, con Fran también, entrevistándola. La verdad que el crecimiento del grupo es exponencial. La cuarentena también nos sirvió para esto. La cantidad de gente en las redes se aumentó mucho, o sea, se multiplicó fuerte y nos dio mucho más interacción con nuestro público, con nuestros seguidores. Un momento para el grupo, para crecer, para generando nuevas actividades y siempre estamos constantemente pensando qué proyectos podemos hacer. Ahora tenemos un par de proyectos en mente. Es más, este año nos queríamos, es una lástima, este año nos queríamos, siempre nos preguntan por algunas actividades. Nosotros tenemos actividades en Rosario. Siempre nos preguntaban por si hacíamos actividades en Buenos Aires. Este año queríamos ampliarnos, ir a actividades a Buenos Aires, pero bueno, es una lástima que por la pandemia no se haya podido. Sin embargo, nos quedamos en nuevas actividades que seguramente ya dentro de poco vamos empezando, pero no puedo dar ningún tipo de avance por ahora. Así que bueno, creo que me dio un lugar muy lindo, yo crecí muchísimo gracias a ellos, gracias al apoyo de mi equipo, y creo que si me tengo que proyectar para un futuro, yo quiero ser un profesional, recibirme, poder ayudar a mi país y poder ayudar a seguir difundiendo las ideas del liberalismo, que vamos, son las ideas que han sacado a muchísima gente de la pobreza, son las ideas que en el mundo han demostrado que son efectivas, son las ideas que creo que Argentina en un momento, hace mucho, mucho tiempo, le hicieron los países más ricos del mundo y que después puede haber diferentes puntos de vista de cuándo se han abandonado estas medidas, ¿no? Pero creo que deberíamos retomarlas para poder crecer. Y ahí está el rol de nosotros, el rol de poder difundirlos, tanto el rol de ustedes del Club de la Libertad, como el rol de nosotros del Grupo Joven, de seguir haciendo todo tipo de eventos, todo tipo de acercamiento de las ideas de una manera amena, de una manera entendida, pueda comprender que mayor PBI. En realidad es vivir más, vivir mejor, tener más riqueza, tener más años de vida, tener mejor calidad de vida. Entonces digo, creo que es nuestro rol seguir difundiéndola y bueno, quiero proyectarme para, por lo menos en los próximos años, en ayudar a crecer al grupo y devolverle todo lo que ellos me dieron a mí. Bien, sí, lo cierto es que, así como dijiste, fue un año bastante interesante también para el club. Pero la parte buena, sí que podemos sacar algo bueno de todo esto, es que como bien sugeriste, lo cierto es que las redes, y no solo las redes, sino la tecnología en general avanzó mucho en este tiempo. Es decir, mi abuela no sabía usar la computadora y ahora es una Twitter experta. O sea, creo que avanzó mucho en esa parte, pero quiero saber tu opinión, qué pensás de todo esto, si es bueno, si es malo. Siempre, vos sabés que siempre lo preguntan en diferentes seminarios, a veces te conectan acerca del rol de la tecnología o si el progreso tecnológico va a ser bueno. Yo creo que el progreso tecnológico siempre es bueno. Eh, o sea, tenemos un nivel de vida, una calidad de vida que hace años era impensable.
Y entonces me parece que, bueno, justamente vino de manos del liberalismo, vino de manos del respeto de la propiedad privada, porque sería imposible innovar sin un Estado que defienda los derechos de propiedad. Sería imposible innovar sin un sistema de precios que cumpla con sus funciones de transmitir información, de dar incentivos, de asignar la renta. Sería imposible innovar y tener un mayor nivel tecnológico que acompaña justamente un mayor nivel de vida si este sistema no hubiese sido puesto en marcha, vamos. O sea, ¿cuántos inventos se llevan a cabo en Cuba en donde no se pueden respetar los derechos de propiedad? Ninguno. Entonces digo, creo que el respeto del derecho de propiedad lleva a innovar y lleva a un mejor nivel de vida. Y justamente el respeto del derecho de propiedad acompañado con un sistema de precios y con un sistema de mercado que permita a las personas crear o sea, que no me sale la palabra, pero que deje a las personas actuar y que deje a las personas crear con su individualismo y poder seguir produciendo. Porque, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. El otro día escuchaba al economista sueco, me parece que es Norbert, en un seminario de fundación, que decía que hemos visto un triunfo del emprendedorismo privado porque la capacidad de las empresas para adaptarse y producir lo que era necesario hubiese sido imposible en un sistema centralizado. ¿Por qué? Básicamente por un sistema centralizado el sistema de precios no funciona y como explicaba básicamente el sistema de precios bastante rápido en el capítulo 1 de Free to Choose Milton Friedman, es que básicamente el sistema de precios lo que hace es proveer información, dar incentivos y distribuir la renta. ¿Por qué provee información? Porque vos ves que aumenta el precio de un bien y lo que hace la persona es ponerse a producir ese bien porque tienen información de que este bien es demandado. Da incentivo a producirlo porque al aumentar el precio vos podés incurrir en mayores costos para hacerlo. O sea, si aumenta el precio del bien que vos vas a vender, vos podés incurrir en mayores costos para producir este bien. Y luego, lógicamente, redistribuye renta porque si vos, y esto puede llegar a sonar mal, puede llegar a sonar políticamente incorrecto, pero si vos proviste un bien o un servicio que las personas estaban demandando, en fin, vos le hiciste a la persona, le cumpliste una necesidad. Entonces, lógicamente, el mercado te premia con una mejor distribución del ingreso. Entonces digo, esto es perfectamente aplicable a lo que pasó acá en Argentina cuando todo el mundo empezó a hacerse barbijos, cuando todo el mundo empezó a hacer alcohol o tapabocas. ¿Por qué? Porque el sistema de precios, y esto que acá en Argentina es complicado, ¿no? Pero ¿qué seríamos si tuviésemos un estado de... Pero el sistema de precios hacia las personas que vio que había una necesidad en la gente, que en definitiva era comprar un tapabocas, el precio de los tapabocas, y el alcohol en gel subió, lo cual es obvio, y acá en Argentina encima se lo quería regular. Lo único que hacer poniendo un precio máximo es te quedarte sin. Pero es simple. O sea, te genera escasez. Yo en un parcial y me bochan, para más o menos. Pero bueno, no importa el margen. Acá en Argentina se quiso regular el aumento de precio de alcohol, lo cual es inédito con un básico concepto microeconómico de que cuando está la demanda el precio sube. La cuestión, en Argentina se produjo esta transmisión de información a partir del sistema de precios y mucha gente, no sé si ocurrió allá en Corrientes, pero acá en Rosario pasó, de que se pusieron a vender barbijos. Y lógicamente el aumento del precio de los tapabocas, el aumento del precio del alcohol en gel, hizo que el costo de oportunidad de producirlo sea recompensado con el precio tuyo de poder venderlo, porque la gente lo valoraba más. Entonces, como la valoración del consumidor determina el precio, y la valoración del consumidor aumentó, el precio vino aumentó. Yo me acuerdo que compré barbijos en febrero, porque justo había estado en Alemania en enero y había visto que se venían y tenían varios compañeros varios compañeros asiáticos que se habían comprado, un compañero se compró mis barbijos. Entonces yo volví a Argentina y compré barbijos. Y me acuerdo que compré a 30 pesos. Y luego, en la pandemia, el barbijo llegó a valer 300. Lo cual es totalmente lógico y no hay que ponerse en contra de esto, porque es justamente el sistema de precios el que transmite la información y permite que las personas puedan desarrollarse y que puedan innovar, crear riqueza y servir las necesidades de otras personas. Entonces, las personas que vieron esta posibilidad de negocio, se pusieron a hacer barbijo y lógicamente fueron recompensados por el mercado. ¿Por qué? Porque estaban satisfaciendo la necesidad de un consumidor. Claro, sí, totalmente. Bueno, dijiste que todo el mundo se puso a hacer barbijo. Mi abuela vende barbijo ahora, o sea, no es una cosa aislada. Creo que... Y son lindos, son baratos, ahora son baratos. ¿Por qué? Porque mi abuela tiene muchos clientes. Significa que el precio ya bajó.
Sí, no es necesario que lo siga subiendo porque le da. Bueno, la verdad que creo que ya sabrás de esto porque ya te entrevistamos una vez, pero en Perspectiva tenemos la costumbre de pedirle a nuestro querido entrevistado que nos recomiende 3 libros para esta eterna cuarentena. Así Yo que, sabía 3 libros. que me iban a preguntar esto, así que déjame retrucártelo. En vez de recomendar libros con Francisco, déjame que te recomiende películas. Bueno, me gustó, está bien, dale. ¿Cuál de tu entrevista? Pero no importa. Películas de Tarantino. Tienen 3 horas libres. Alguna película de Tarantino son espectaculares. Va, a mí me encanta. Lo sigo siempre. Qué sé yo, Pulp o los otros más espectaculares. Sinceramente, para pasar el tiempo son buenísimas. Así, déjame revivarte así. Películas de Tarantino para mí vienen genial. Bien. Sí, es cierto. Te voy a dar la razón en ese aspecto y voy a aprovechar para hacer spam que en el club vamos a tener el martes un cine debate con la película El Hoyo, que muchos seguro ya habrán visto, que está en Netflix y es bastante interesante. Así que si se quieren unir, son bienvenidos. Bueno, Juan, la verdad que fue un gusto volver a tenerte acá. Nos encanta tenerte y por eso ya te llamamos por segunda vez. Y te voy a dejar para que des un anuncio final, un despido o algún mensaje lindo que quieras decirle o no a la audiencia. No, bueno, el gusto es mío. La verdad que estoy totalmente agradecido con ustedes, de que se conecten, de que nos llamen tanto a mí como a mi equipo. La verdad que están muy buenas y como te dije antes, creo que es nuestro rol, además siendo parte de Think Tanks, creo que es nuestro rol empezar a difundir estas ideas que han crecido años. Podemos tener diferentes ideas. Yo creo personalmente que el efecto Milei dio un fuerte impulso a que crezcan estas ideas y luego se diversificó en un montón de líderes que creo que pueden llegar a cambiar la realidad de este país. Aprecio mucho su trabajo porque o sea, estoy en un ámbito similar al de ustedes. Sigámosle metiendo con esto y bueno, agradecerle a todo mi equipo por darme también la oportunidad de crecer porque lo que yo es básicamente gracias a ellos, a la oportunidad que me dieron y al lugar que me dieron. Y también una reflexión, creo que ese es nuestro objetivo, dar un lugar a los chicos que se quieren sumar, o todas las personas que se quieren sumar, a no solamente formarse dentro del liberalismo, ¿no? Sino también formarlos como personas, formarlos como futuros profesionales o en algún momento formarlos como futuros líderes. Creo que ese es nuestro rol como grupos jóvenes. Me parece que ahí está nuestra participación, ¿no? En la civil society, como a veces te lo ponen en algún otros seminarios. Así que bueno, sigámosle metiendo para adelante y bueno, déjame agradecerle a todo mi equipo una vez más y agradecerle a ustedes por contar conmigo. Sepan que cualquiera de nosotros está disponible, desea hacer cualquier tipo de conferencia con usted, o sea, vivo con el Club de Libertad, porque la verdad que está bueno que nos llamen y que podamos así charlar un ratito. Genial, sí, la verdad nos encanta tenerlos. Es más, por eso promovimos esta idea de un ciclo joven, porque aunque sí es cierto que los grandes son muy sabios y debemos aprender de ellos, también los jóvenes tenemos nuestra parte interesante y es lindo destacarla. Fue un gusto tenerte, la verdad que es genial escucharte a vos y también al resto de tu equipo, así que lo vamos a seguir llamando. Y antes de despedirnos voy a dar los anuncios. En el próximo Perspectiva Joven, que es mañana a las 23 horas, va a estar Camilo Enríquez, que es coordinador de Estudiantes por la Libertad de Chaco. Así que eso. Muchas gracias, Juan. Espero que nos volvamos a ver Ojalá y que que sí. tengas una linda noche y una linda cuarentena. ¿Lo cortás vos esto? Sí, sí, yo lo corto. No te preocupes. Chao, chao, buenas noches.